Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Por fin ya tenemos una versión con un mejor sonido de la canción en español de Dimash Kudaibergen, El amor en ti. No veo la hora de poder analizarla, escucharla con vosotros y decirles cuáles han sido mis impresiones al respecto. Ya lo sabes, si te gustan los análisis vocales, suscríbete al canal y regálame un like para que YouTube siga promocionando a este canal. Buenos días, voy a ser súper honesta y realista con el análisis. Vamos a ir poquito a poquito, ya lo sabéis que por derechos de autor hay que respetarlo. Vale, primeros segundos de la canción, primeras impresiones. Me recuerda mucho, salvando las distancias, me recuerda mucho a de repente la banda de sonido de Bram Stoker, de Drácula, inclusive el atuendo no tan negro, como muy oscuro, como muy misterioso. Vale, empieza la tercera octava con un sol, fa, do, 3. Se maneja perfectamente en un rango, en un registro de barítono tan profundo, tan bonito, con unos graves tan ricos que tiene ahora Dimash, ¿no? Vale, continúa con esta misma voz operística, digamos, tiene este tinte de voz operística. Luego, obviamente, como sabemos, Dimash se va moviendo, comienza de esta manera, luego la canción se desarrolla y te da vueltas, no todo. Lo que tú tenías preconcebido que iba a ser, pues al final se sale por otro lado. Es impredecible completamente este chico, gracias a la destreza vocal que puede llegar a dar, ¿no? La parte positiva es la maravilla de voz que tiene Dimash Kudaibergen. La parte negativa es que necesita mejorar muy mucho su español. Me entero de algunas palabras, no de todo, ¿vale? Algunas cosas voy captando que son muy obvias, pero como va ligando las palabras, es como que falta allí, ¿no? Falta la dicción, mejorarla. Eso lo sabemos todas de aquí a la China y no se puede decir otra cosa, ¿eh? Aquí está tocando la segunda octava con un sol bien profundo. Escuchar una voz así hoy en día es de agradecer tanto para las personas que nos gusta la voz, para personas que nos gusta la música, pues escuchar este tipo de balada, cada vez que lo escucho se me eriza la piel. A mí por lo menos me produce una sensación como de escalofrío, ¿no? Cada vez que lo escucho. Especialmente en estas partes, ¿no? En estos registros. Sabemos que Dimash está variando su tipo de música continuamente, pero no se aleja de la esencia, digamos, del Dimash que todos conocimos y lo que realmente te hace vibrar, te hace sentir, ¿no? ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Está continuamente cantando en la tercera octava. Se ha delimitado bien esta parte de la canción como un barítono, con un cierre cordal completo, pero también tiene tintes aireados. Va jugando, ¿no? Le va dando matices. Si bien no entiendo lo que está diciendo, lamentablemente no entiendo prácticamente todas las palabras, pero le va dando esa melancolía, ¿no? Que la canción necesita. Y se maneja muy bien en estas dinámicas, ¿no? Aquí puedo comprender que estas tormentas negras. Negras. Claro, es que la dicción de él, imaginaros, él habla perfecto ruso, por ejemplo, además del kazajo, se le complica, negras, es muy complicado para él separar esa pronunciación que tiene, ¿no? De nacimiento con el gr, el gras, pues se le complica bastante, ¿no? El esfuerzo que ha hecho de cantar en un idioma
que no es el propio, que es algo completamente nuevo para él. Lo ha hecho porque todas las DRs de habla hispana lo pedíamos con muchísima fuerza. Finalmente él nos ha dado el gusto. Ha sido de esta manera, no ha sido de repente con la pronunciación perfecta que por lo menos yo hubiera esperado, pero sí reconozco el esfuerzo. Es un esfuerzo muy, muy grande. Son parte d'un fil e che abbracciar las totas paralelas encontrarle los que hayan sido. Estos tonos, esta voz operística me recuerda mucho a Pasiones, a esa época maravillosa. Madre mía. Paladar bajo. Es como una voz interna. Que estas tormentas negras son parte d'un fil e que abrazarlas todas y la besaros alegría en las almas paz pongas. Es una producción maravillosa. Me gusta cómo se va a desarrollar, porque obviamente yo ya escuché la canción, solo que como estaba en directo, grabado desde un móvil o de una cámara, el sonido estaba muy saturado, se escuchaba fatal. Por eso no lo quise reaccionar antes, pero obviamente yo ya la canción la he visto. Entra el otro Dimash, ya nos metemos en la cuarta octava, ya es una voz muchísimo más brillante, es otra parte de su rango vocal maravillosa, madre mía. Ya torna de otra manera la canción, ya hay batería, ya hay otros instrumentos, ¿no? Ahora ha despertado la canción con la entrada de este Dimash. Ay, Dios mío, la veo. Ay, qué barbaridad. Chicos, se mete en un 2-5 como si fuera nada. Esto es un belting, pleno belting lo está haciendo. Es que el rango vocal que tiene es realmente impresionante. Vamos, no puedo decir nada malo. Lo único malo que le puedo decir a esta interpretación de momento es que el español no me cuadra. Tiene como pantallas gigantes, ¿no? Donde va apareciendo la imagen de Dimash. Obviamente esto está grabado, esto no lo está cantando él en ese momento. Sí hubiera preferido que él hubiera cantado la canción él, completa, sin esto. Ha querido hacer un espectáculo, ha querido hacer algo novedoso, innovador, diferente. Ya sabemos cómo es Dimash. Entonces, pues claro, me falta esa parte de haberlo visto a él cantando estas partes, no la parte que va a cantar, cantando esto, ¿eh? Me hubiera gustado verlo él. Toda la gente está mirando el concierto a través de la pantalla del móvil. Chicos, no van a tener a Dimash todos los días frente a ustedes. Mirarlo con sus propios ojos, que es maravilloso esa oportunidad que tienen de poder tenerlo ahí frente a vosotros. Dejar un rato de lado el móvil y centrarse en él, porque son pocas las veces que lo van a poder ver. Veo que todo el mundo está con los móviles, estamos presos de los móviles totalmente mirando la pantalla. Es un poco fuerte, ¿eh? Vamos a ver esa nota, madre mía. Por favor, es un re sostenido 5.
Es una maravilla la canción. Toda esta primer parte, por lo menos a mí la melodía me gusta muchísimo, muchísimo. Es realmente impresionante. Quando crie non poter mai dai, esiste. Qué bonito, por Dios. Y la quinta se ha asomado. El rojo va a ser toda la parte de la quinta octava, sexta octava, y lo que le echen, por supuesto que sí, es que debería haber más Dimashes por allí. Es una barbaridad, chicos. Bueno, estamos octava arriba. Esto es un La sostenido sol. En la quinta octava, madre mía. Modula. ¡Ay! Momento. Creo que ha tocado un do sostenido 6. Si no me equivoco, si me equivoco me lo dicen, chicos. Creo que lo ha tocado ahí. Mare tempestad pon tu alma a cantar, en ti buscará paz. Ahora donde viene mi parte honesta. Hasta aquí la canción me ha gustado mucho. Pero a partir de aquí, que se pone como a improvisar como especie de rap sobre la marcha, como que no siento que encaja esa parte con la canción. Hubiera preferido que se sumara a los 3 Dimashes haciendo de repente otra cosa, pero no esto que ha hecho. Esta parte rapeada no me agrada. Es la realidad, tal y como lo están escuchando. Me parece una melodía muy monótona, que como que me cuesta entrar, esta parte. Me cuesta entrarla. Ese calma interior de quizá que fluya tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Que mi corazón. La parte esta es como la parte que moderniza o que actualiza, digamos, la canción, porque aquí mete lo que es la mixed voice, que no estaba desarrollada en los otros 3 Dimashes que vimos allí, ¿no? Eran parte más operística, bastante más operística, otra colocación. Aquí es donde mete, digamos, la actualidad, y aquí en esta fusión que ha hecho, como que a mí personalmente, es una cosa personal mía, un gusto mío, pues no me gusta, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, él lo ha hecho de esta manera. Yo creo que si lo hubiera seguido, a mí por lo menos me hubiera gustado mucho más. Lo que está haciendo es jugar con melismas, bastantes runs ha hecho aquí en esta parte, pero por ejemplo, ¿ves estos gritos que hace tipo Michael Jackson allí? Como que a mí no me cuadra, no me termina de cuadrar, hay algo que no me gusta de esto, ¿no? Sí me gusta todo lo que está pasando atrás, con los otros 3 Dimashes. Esa parte me parece completamente alucinante. Yo creo que aquí la canción se escapa ya. Lo que pasa atrás es una auténtica barbaridad. Lo que yo siento que ha pasado es que él no le habrá dado tiempo a saber mejor la letra de la canción, o no sé bien qué es lo que ha pasado, pero me da la sensación como que se queda corto a la hora de improvisar, como que no está seguro a la hora de improvisar. Me da a mí esa sensación. Hay un problema con el tema del lenguaje. Es como que le falta, ¿no? Saber ese vocabulario, saber esas partes de la canción, ¿no? Que mi corazón nos abrace, es amor ¿Saben, chicas, lo que quiero yo a Dimash? Lo que adoro yo a Dimash,
con todo mi corazón, pero cuando hay algo que no me cuadra, también lo tengo que decir, ¿no? Yo entiendo que él adore a Michael Jackson, yo entiendo que sea una influencia muy grande para su vida, pero creo que lo tiene que dejar ir, que hay momentos en donde no tiene que sacar eso. Por lo menos aquí, estos esto ha sido Michael Jackson al 100%. Esto es sacado, es un efecto vocal, es una cosa que Michael Jackson hacía y creo que no le venía bien a la canción. Cuando empezó a hacer esto, yo ahí dije, ya no me gusta la canción, no me gusta esta parte de la canción. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que tantos gestos a Michael Jackson creo que no le convienen, creo que no le queda bien además. Tal vez si la escucho muchas veces luego finalmente me terminará cerrando, pero ahora mismo como que no, como que hay algo que no me cuadra a mí. Esto es una maravilla. Si es que ya la canción de por sí es una maravilla, como está compuesta, es una maravilla. ¿Para qué agregarle eso? Yo creo que eso no hace falta. Creo que esto ya es una obra maestra. Esto así tal y como está, me parece a mí. Se dan cuenta, ¿no? Él aquí podría haber hecho algo, pero me da la sensación a mí que no estaba preparado en el idioma. Por eso no ha hecho más de lo que ha hecho. Me da a mí la sensación. Ya me dirán ustedes lo que opinan, ¿no? ¿A dónde se metió? Este es el 2-6. Es un 2-6 donde terminó el rojo. Ha terminado con un run la canción, ha querido como una especie de hacer una fusión, de modernizar, ¿no? De poner otros ingredientes a la canción. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Yo les digo mi opinión personal. A mí me parece que esta parte del rap sobraba. Que la parte de los gritados de Michael Jackson sobraban. Que aquí va otro tipo de arreglo vocal. Que él, si se preparara mejor el español, podría ahí jugar como le diera la real gana. Porque él puede eso y puede más. O sea, está más que demostrado en directo. Porque además lo ha hecho delante mío. Lo he visto yo. Que está más que preparado para poder doblarle la voz a cualquiera de los Dimashes que había ahí frente a él y hacer otro tipo de cosa, otro tipo de arreglo vocal en esas partes. La canción es majestuosa a mi modo de ver, es maravillosa, la melodía es preciosa, solo que esta última parte a mí no me ha gustado, solamente eso. Todo el resto pues resalta todas las virtudes. Hay 3 personas haciendo una octava cada una, están en la tercera, están en la cuarta y están en la quinta, inclusive en la sexta, donde se demuestra la amplitud o parte de la amplitud, digamos, del rango vocal que tiene, que cuenta Dimash Kudaibergen, que aunque estuviera grabado, son notas que él ha hecho, son notas que él ha grabado, no las han inventado, es él cantando, ¿no? Él mismo lo ha grabado. Sí deseo que mejore, por supuesto, el español y verla en otro momento a ver si le hace alguna cosa diferente cuando él se sienta más seguro de cantar la canción. De todas maneras, se agradece muchísimo el esfuerzo que ha hecho Dimash en hacer una canción en español, un idioma completamente lejano al suyo. Así que desde aquí le agradecemos muchísimo todas las días de habla hispana que finalmente se haya atrevido a hacerlo. Chicos, les mando un besito muy grande de Barcelona. Ya saben, suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo, otro besito y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!